buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, Gurú? ¿Tiene la alegría, la felicidad que mostró Labaña y el presidente ayer? Hasta lo aplaudieron Alfonsín. Bueno, yo creo que esto hay que ponerlo en su justa dimensión. Creo que el gobierno nacional ha obtenido un resultado quizás inesperado para el propio gobierno en cuanto a lo que ha significado el porcentaje de aceptación del canje de deuda en un proceso en donde no hubo negociación, donde prácticamente ni bien se detectó lo pobre que era la oferta de Dubái, el gobierno mejoró esa oferta y se mantuvo en la misma, y a pesar de todo lo que se puede haber dicho en ese momento, obtuvo un éxito, más que éxito, porque los éxitos están más vinculados a cuestiones positivas, obtuvo razonablemente la vía para poder dar este paso que es necesario, pero que no es suficiente para empezar a reconstruir un país que necesita crecer, que necesita restablecer la confianza del mundo y atraer inversiones. Doctor, usted me dice que es importante, pero falta algo. No, primero hay que tomar conciencia de cómo quedan los números. Si nosotros vemos Vamos a ver. Gráficamente, para que la gente tenga una idea, antes del default, Argentina estaba endeudada en alrededor de 155.000 millones de dólares. Luego del default, o sea, producido el default y hasta el momento previo al canje, esa deuda no quedó quieta, sino que esa deuda creció, fruto también de emisiones que tuvo que hacer el gobierno, de una serie de bonos, de una serie de compensaciones, producto de la devaluación y de la especificación asimétrica, que la llevó a 181.000 millones de dólares. Es decir, al momento en que se finaliza el periodo de canje, la deuda era de 181.000 millones y con el canje baja al orden de los 145.000 millones de pesos. ¿La seguimos viendo? ¿La seguimos viendo? De 180.000 millones bajó a 145.000 millones de pesos aproximadamente, pues son cifras provisorias todavía. ¿Después del anuncio del gobierno, doctor? Después del anuncio del gobierno. No se olvide que al canje fueron solamente los bonos emitidos, es decir, 81.000 millones de dólares, de los cuales hay 24.500 que no entraron al canje y que hasta ahora, en lo que expuso el ministro ayer, los ha ignorado, es decir, no los ha tenido en cuenta, pero es una deuda que existe y que algún tipo de solución va a tener que tener. Eso es lo que habrán reclamos internacionales, reclamos judiciales. Eso hay que ver cuál es la actitud que se va a tomar, cuál es la actitud que va a tomar el gobierno, quiénes son efectivamente esos tenedores. Yo no quiero desviar la atención en cuanto a que la gente debe tomar conciencia que esto es muy importante, haber reestructurado la deuda, pero no es una solución en sí misma para los problemas de empleo, los problemas de distribución del ingreso, etcétera. ¿Por qué? Doctor, perdóneme, 140.000 millones de dólares seguimos debiendo luego del canje. Luego del canje, la deuda es 141.000 millones de dólares. Deuda que en una parte importante ha quedado ahora nominada en pesos, que habrá que ver, porque esa deuda en pesos va ajustada por el SER, cómo evoluciona la inflación, que en los últimos 60 días más de un dolor de cabeza ha venido dando. ¿Qué quiere decir esto, Guruceta? Nosotros podemos medir la deuda en términos a la riqueza de un país, en términos al producto. Y ese es el segundo gráfico que si el señor director lo exhibe... Ahí está, deuda en relación al porcentaje del Producto Bruto. Antes del default, la deuda representaba un 57% del Producto Bruto Interno del país. Es decir, de toda la riqueza del país, un 57% era el equivalente de su deuda. Producido el default, producida la devaluación y la especificación asimétrica, esa cifra se dispara. Algunos cálculos hablan del 120%, otros del 133%, de acuerdo a cómo se calcula el producto. Pero quiere decir que debíamos más que la riqueza que tenía el país. Luego del canje se produce ahora una disminución, pero no se llega a un nivel todavía sustentable de esa deuda. ¿Por qué? Porque estamos en orden del 85, el 83% del producto en materia de deuda. ¿Cuál es la solución a este
problema. ¿Cuánto es el Producto Bruto Interno? Nosotros tenemos aproximadamente 300.000 millones de pesos, entonces allí, ¿cómo llegamos nosotros a obtener o a visualizar una solución? La solución es creciendo, es decir, si la deuda se mantuviera constante y la Argentina crece de acuerdo a los supuestos que vienen implícitos en todo el proceso de negociación, esa brecha va a tender a disminuir. Pero para crecer hace falta realizar todas esas cuestiones que el presidente ha anunciado en grandes títulos y que ha dicho, bueno, a partir de ahora, una vez que hemos pasado esta cuestión, que como le decía yo, necesaria pero no suficiente, de la reestructuración de la deuda, hay que pensar en qué se va a hacer en materia impositiva, qué se va a hacer en materia de coparticipación federal de impuestos, cómo se va a provocar un cambio cualitativo que restablezca la credibilidad que permita la llegada de la inversión. Creo que es muy sano, porque está en mente del gobierno, al menos así lo han dicho, lo han expresado los medios de prensa, de poner trabas a los capitales golondrinas que puedan venir a aprovechar algún tipo de coyuntura. En Chile la tienen a esa. En Chile la tienen, en Brasil la tienen. Acá lo que hace falta es inversión productiva directa. Y esa inversión productiva directa va a venir en la medida que Argentina vuelva a restablecer parámetros de credibilidad. Y ahí ya no hablamos de cuestiones solamente económicas, hablamos de cuestiones de calidad institucional, de seguridad jurídica, de mejora en las relaciones entre el Estado nacional, los estados provinciales y de los estados provinciales con los estados municipales. Entonces son asignaturas pendientes muy importantes, como lo son también qué se va a hacer con los contratos de las empresas privatizadas, cuál va a ser la nueva relación inversión-tarifa que van a quedar implícitos en esos contratos. En todas estas cuestiones se vislumbraría una solución de mediano y largo plazo en la medida que se aborde. Y finalmente, para completarle el panorama, no debemos olvidar que Argentina tiene, entre el 2005 y el 2010, vencimientos por 70.000 millones de dólares, que solamente, y ahí lo tenemos en un gráfico, en el año 2005, o sea, en este año, hay vencimientos por 13.000 millones de dólares. Este año son 13.000 millones. 13.000 millones este año y 12.500 millones. Todo está dentro del paquete de los 140.000 millones. Todo dentro del paquete. Si estos fueran lo que hizo Cavallo en la última fase, cuando dejó de ser peronista y pasó a ser radical. Bueno, ya si quiere abordamos ese tema, pero quiero completarle la idea. ¿Qué significa vencimiento de 13.000 millones de pesos, de dólares? Significan 7... ¿En el 2006, doctor? 12.500, un poquito menos. Ahí, ¿qué incluye esa cifra? Incluye los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, es decir, con todos los organismos multilaterales de crédito, pero también los vencimientos de los bonos post-default, de los bonos que se emitieron con posterioridad al default. Entonces, allí tenemos 7,5 puntos del producto y usted verá que el superávit no alcanzaría para cancelar toda esa deuda. Claro, sería el 3%. Claro, es de esperar que el gobierno, y el gobierno aspira a llegar a un acuerdo con los organismos multilaterales que le permitan refinanciar estas deudas, que le permitan sustituir los bonos que van venciendo por otros bonos. Por eso el gobierno, por más que para la tribuna esté enunciando de que no va a volver nunca más al mercado de capitales, va a necesitar volver al mercado de capitales precisamente para refinanciar este tipo de deudas. Entonces fue un anuncio únicamente teórico, es decir, bueno, vamos a cancelar la deuda con el Fondo Monetario para terminar con esta dependencia. Bueno, eso estuvo dentro del proyecto chino, digamos, que hablaba de 20.000 millones, etcétera, y que no, doctor, pero, no se concretó. A ver, ¿por qué no responde algunas preguntas? Ana María le pregunté en concreto, doctor, ¿en qué va a redituar esto para los ciudadanos comunes? ¿Habrá aumento de salarios, mayor empleo, aumentos jubilados, ajustes, cesantías, contratos basura? Bueno, es un poco lo que yo le decía recién. Acá hay que combinar dos cosas. Una sociedad que ya no soporta sobre sus espaldas un ajuste de tipo ortodoxo tradicional. Es decir, acá donde tiene que pasar el cepillo fino es en el gasto improductivo que pueda hacer el Estado. Es decir,
acá hay que reformular la forma en que se presupuesta el gasto público, cómo se lo asigna para que sea eficiente. Pero la pregunta que hace la televidente, orientada a mayores salarios, mayor producción, eso es una cuestión que va a estar distribuida a lo largo del tiempo en la medida que estas cuestiones que estamos abordando sean abordadas urgentemente, no solo por el gobierno, por toda la clase dirigente argentina. Doctor Paglia dice, ¿las empresas privadas cuánto deben? ¿Esto está dentro de la deuda externa? Pregunta Armando. No, estamos hablando de la deuda externa pública, es decir, del Estado nacional, los estados provinciales y municipales. Y sobre este tema de las empresas privatizadas, quiero decirle de que el gobierno sostiene de que las empresas privatizadas en la Argentina superaron en 17 veces la inversión publicitaria que hizo el gobierno nacional. Cabe preguntar entonces, ¿quién aprieta más? ¿Las empresas privatizadas o el gobierno nacional? Que son las que no pagan el canon al Estado. Doctor, el porcentaje que no adhirió, ¿qué hace ahora? Muchos ahorristas italianos quisieron entrar, pero los mismos bancos le aconsejaron no ingresar en este canje. Eso comentan los diarios italianos hoy. Dice Duilio, que por el nombre se ve que es italiano. Sí, yo creo que en el concierto internacional quienes más afectados han estado son precisamente aquellos ahorristas institucionales de Italia. El porcentaje de aceptación ha sido el menor y yo creo que es obligación dar algún tipo de respuesta a esta situación, que no lo va a hacer ahora el gobierno, pues políticamente no sería lo más beneficioso tras el anuncio del canje, pero algún tipo de solución, si no la vía judicial está abierta, es decir, los reclamos judiciales van a estar y las sentencias se van a producir, más allá de la voluntad que pueda tener el gobierno de cumplirlas o no. Pero no solo los jubilados italianos, también hay una asignatura pendiente muy grande para los futuros jubilados argentinos. Sí. No olvidemos que, y usted mencionó la gestión de Cavallo, que compulsivamente se le colocaron bonos, ya previendo que iba a haber un default a la FJP, se le quitó toda la liquidez a cambio de estos bonos, que se transformaron en créditos garantizados, que después no se pagaron y que hoy han sido canjeados por el proceso de reestructuración de deuda y que están en la cartera de la FJP y que es el ahorro personal de cada uno de los aportantes que a futuro se van a jubilar. Ahí es donde el crecimiento sustentable del país tiene que dar una respuesta para evitar de acá 10, 15 años tener que dar un lamentable espectáculo en donde nuestros jubilados cobren poco o nada. Doctor, estaba viendo los diarios de París ayer, donde señalaban que esto ha significado un llamado de atención para el Fondo Monetario Internacional, la dureza con la que Argentina negoció su default. Sí, a no dudarlo, a no dudarlo, el Fondo Monetario va a tener que replantear muchas cosas. Argentina ha efectuado una propuesta unilateral muy dura de reestructuración de la deuda sin que el Fondo Monetario haya podido intervenir ni haya podido condicionar en lo absoluto. Como también el Fondo Monetario ha tenido gruesas fallas de monitoreo durante los últimos 20 años en la Argentina o 30 años. Entonces esto va a obligar a que haya un replanteo muy serio de cuáles las funciones y cómo va a tener que actuar el organismo. Antes de culpar a los periodistas de las peleas con juez, de la Sota debería cubrir los agujeros negros en materia económica que le está dejando a la provincia, dice Mario. Envidiable su objetividad, lo felicitamos. Bueno, muchas gracias, Claudio. Doctor, entonces, no va el superávit de la Argentina, alcanza únicamente para pagar estas obligaciones a cancelar durante el año 2005, salvo que se puedan refinanciar. No, es que indudablemente se tienen que refinanciar. Es decir, el país debe mantener algo muy sano que ha hecho este gobierno y que es uno de los pocos gobiernos desde la existencia propia de la nación que lo han logrado, que es mantener un superávit fiscal importante. Pero un superávit fiscal que estaba condicionado por cuestiones de no pago de obligaciones, por cuestiones estructurales, pero muy circunstanciadas a lo que ha sido las retenciones como impuesto totalmente distorsivo, en donde las variaciones de los precios de los productos agrícolas ya ameritan un replanteo del tema. Entonces,
Hay que reformular para mantener ese superávit, para mantener ese criterio de no endeudarse para cubrir déficit operativo, pero la deuda va a seguir golpeando la puerta del gobierno y va a tener que acudir a renegociar esa deuda para poder en un horizonte más largo establecer un crecimiento que sea sustentable para nuestra economía. Doctor, varias chicas acá, Graciela y Ángela, le preguntan, ¿qué pasa con los que hicieron depósitos y no optaron por ningún bono? El Banco de Córdoba devolvió en cuotas, pero yo no firmé absolutamente nada, esperaba los certificados, pero no me han dado aún nada. Bueno, habría que ver cada caso esto, el default, el corralito primero, el corralón después y el default han dado una multiplicidad de casos tan particulares que habría que analizar cada uno de ellos. Individualmente, claro. En donde si el ahorrista no acepta nada de todo lo que se le pueda ofrecer, puede hacer reclamos judiciales, de hecho los hay. Dice la otra televidente Cecilia, la coparticipación no es de la Sota, ni tampoco de juez, es de la gente. De la Sota no puede poner en juego, por su disputa personal, el bienestar de los cordobeses. Doctor, ¿y por qué razón había en los economistas neoliberales, es decir, el gran establishment en la Argentina anticipaba que no iba a llegar a Argentina, no iba a superar el 60%, sin embargo fue superado? Esto fue una presión de los economistas que responden a la usura internacional, de los periodistas que responden a las privatizadas en el país, porque en definitiva, usted lo vio a Broda, lo vio a Solaneda, hay un montón de gente que dijo que Argentina iba a pasar un papel, que no era sustentable. Yo no buscaría segunda intención. Yo lo que sí creo que era tan dura la propuesta, tan inédita. Fíjese que sin aceptar el canje ha quedado el equivalente a lo que fue el default de Rusia prácticamente. O sea, era de tal magnitud lo que enfrentaba Argentina que ni el más optimista podía creer que los porcentajes de aceptación, o era muy difícil creer que se podía lograr este tipo de porcentaje, con una ayuda externa importante para Argentina. No olvidemos que el mundo está pasando, no, por un periodo de tasas de interés muy bajas que recién están empezando a remontar internacionalmente y que ha sido el momento justo en donde más de un ahorrista ha dicho, bueno, canjeo este bono y obtengo una renta a lo mejor del 10% en un año, de acuerdo a la variación que pueda tener su precio en el mercado, y es mucho más de lo que pueda obtener internacionalmente. Se dieron una serie de factores que ayudaron a Argentina a lograr esto y hay que celebrarlo, no hay que ser egoísta de decir, porque a lo mejor muchos no creíamos que se pudiera llegar a estos niveles tan contundentes, decir que esto no es válido. Lo que sí hay que prevenir, y porque es la demanda que debe hacerle el ciudadano a su gobernante, de que esto es el comienzo, no es el fin de un proceso, es el comienzo de un proceso muy difícil, de mucho sacrificio, de mucha austeridad en la cosa pública, de manejo transparente, de publicación de las cuentas. ¿Para qué? Para restar. Materialmente pero imposible. es que Argentina, la factura está pendiente. La factura argentina no la va a pagar en la medida que vuelva a ser un país serio, vuelva a ser un país creíble, vuelva a tener seguridad jurídica y las inversiones puedan llegar para quedarse en proyectos productivos. Doctor, dice que puede haber un crecimiento superior al 5% en la Argentina para este año, pero a su vez están bajando cada vez más los commodities. ¿Qué puede pasar? Bueno, si Argentina compromete un 3,5% de saldos para poder cancelar deudas externas, el campo está, todas las organizaciones del campo durísimas, pretendiendo que le levanten la decisión del 20% de retenciones. ¿Puede haber conflicto? Bueno, es que Argentina tiene que acometer una reforma tributaria integral, donde desaparezcan todos los impuestos distorsivos y donde las bases imponibles estén precisamente en función de cuestiones objetivas y estables en el tiempo. No puede pretender ningún gobierno vivir de las retenciones que le está podando una parte de la rentabilidad a quien exporta, cuando en el resto del mundo vemos que lo que se hace es precisamente lo contrario, subsidiar la exportación para generar divisas. Bueno, la opinión es contraria de Javier. Dice, en el país quien ejerce mayor presión al gobierno es el campo. Para incrementar la recaudación hay que incrementar también las retenciones. Bueno, son soluciones
parciales o sectoriales. Gracias, doctor. Al contrario, un gusto como siempre. Muy atento. Quiero decirles de